Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por haber acogido la invitación de Acoldese. A Carlos y Ana Cristina, muchísimas gracias por esta invitación. Por ahí varios colegas conocidos. Muchas gracias por acompañarme en esta horita que yo creo que no va a ser tan larga realmente. La idea como del espacio es que como conversar un poco sobre el tema del coaseguro y algunos aspectos como relevantes desde el punto de vista procesal que pueden generar alguna serie pues, de dudas o de inquietudes. La idea es conversar un poco más o menos entre 30 a 35 minutos sobre estos aspectos para que después hagamos como una serie de panel de preguntas en las que entre todos podamos como resolver las dudas que se presentan frente al tema del coaseguro, especialmente en sus componentes procesales, y así entre todos dar como más o menos una orientación de lo que puede ser la solución de las distintas dificultades que se presentan en este tema. Les voy a proyectar una presentación que preparé como para ustedes. Me avisan por favor cuando la estén viendo. Ahí la ven. Sí, doctor, se ve súper Sí, bien. José. Bueno, perfecto. Bueno, entonces como les comentaba en este espacio, lo que primero vamos a ver es como un temario. A ver que esto no me está pasando. Ya. Vamos a hablar primero como de qué es el coaseguro para hacer una ubicación del tema. Vamos a mirar los tipos de coaseguro y algunas, digamos, expresiones comunes en el coaseguro. Nos vamos a hacer una pregunta sobre la naturaleza de la obligación que se contrae en el coaseguro por parte de las compañías coaseguradoras. Y después vamos a entrar como al componente de discusión y es lo que tiene que ver con los tipos de litis consorcio que se pueden presentar o la discusión que se da sobre el tema de qué litis consorcio se debe acudir cuando estamos ante un coaseguro. Finalmente, pues las implicaciones, qué pasa con el tema de la prescripción, de la interrupción de la prescripción, qué pasa con el tema de la nulidad y las distintas inquietudes que ustedes puedan tener pues como a lo largo de la charla. En el tema de preguntas, la pueden hacer en el camino de la conferencia. Yo no tengo pues como ningún inconveniente frente a eso. Lo importante es que sea una conversación más que un monólogo o una exposición como magistral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué Acuerdo. ¿cómo arrancamos? Lo primero que uno se tiene que preguntar para ubicarnos es como todo el tema de fuentes normativas. Cuando nosotros hablamos del coaseguro, vamos a encontrar obviamente unas normas dentro del Código de Comercio que hacen referencia a esta figura. Puntualmente las vamos a encontrar en varios artículos. Lo vamos a ver dentro del artículo 1093, 1094, 1095 e incluso en el inciso segundo del artículo 1102 del Código de Comercio. También dentro de la circular básica jurídica vamos a encontrar unos componentes, especialmente en la parte segunda del título de capítulo segundo de la circular básica jurídica, en lo atinente a la actividad aseguradora. También hay unas normas que hacen referencia al coaseguro. Tiene un componente más administrativo y de obligaciones entre las coaseguradoras sobre el tema de remisión de información, reportes de información, que también es bueno que ustedes conozcan o sepan que ahí también hay un referente normativo en el tema del coaseguro. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se entiende el coaseguro? Sencillamente se mira como una forma de distribuir un riesgo. Es una forma de distribución que uno dice es horizontal. Es horizontal dado que entre varias compañías aseguradoras se le indica al asegurado que se va a asumir un riesgo, pero que ese riesgo a su vez se va a compartir con las aseguradoras A, B y C. El coaseguro, por ejemplo, se diferencia del reaseguro, es que el reaseguro, la distribución, esa dispersión del riesgo, es vertical.
En cambio, el coaseguro tiene una posición más horizontal. En el coaseguro, cuando nosotros miramos las normas que aplican al coaseguro, siempre nos dicen que las coaseguradoras asumen de manera individual, independiente, la fracción del riesgo. Ese punto es importante para algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la naturaleza de la obligación y la relación sustancial que ata para saber qué tipo de litisconsorcio debe de tenerse o debe darse cuando hay una controversia entre asegurado y coaseguradores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando del coaseguro, lo primero que tenemos que decir es, vamos a tener un número plural de compañías aseguradoras que van a asumir un único riesgo frente a un asegurado que también puede ser una persona singular o una persona plural. Eso también tiene su componente desde el punto de vista de la naturaleza pues, del litisconsorcio que se va a conformar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en el tema del coaseguro? Que el coaseguro puede venir o se origina por una invitación directa que hace el asegurado a las compañías aseguradoras. O puede también venir de una posición de la compañía aseguradora que le dice a su asegurado, venga, yo puedo asumir este riesgo, pero necesariamente tengo que compartir ese riesgo con un número plural o adicional de las compañías aseguradoras. La norma siempre nos habla, en el código siempre dice que en el coaseguro siempre tiene que haber una petición por parte del asegurado o una aquiescencia por parte del asegurado. O sea, tiene que ser un coaseguro en el cual el asegurado claramente identifique que el riesgo que está transfiriendo es asumido por dos o por más compañías aseguradoras. O sea, ese componente de conocimiento por parte del asegurado es relevante al momento de pactarse el coaseguro. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a encontrar en el tema del coaseguro? Vamos a encontrar una serie de definiciones o digamos como de conceptos a los que se refiere el coaseguro, uno de los que se llaman coaseguro interno. Esa figura del coaseguro interno es transparente para el, perdón, es una figura en la cual el asegurado no tiene conocimiento de la existencia de otra compañía que está asumiendo el riesgo. En este caso, cuando hablamos de un coaseguro interno, la compañía que inicialmente asume el riesgo frente al asegurado de manera interna cede a otra compañía aseguradora, la compañía aseguradora B, una proporción del riesgo. ¿Cuál es la diferencia con este coaseguro interno? Que en el evento de presentarse un siniestro, una reclamación, un litigio derivado de ese contrato, la compañía aseguradora no puede oponerle al asegurado la existencia de ese coaseguro interno, porque sencillamente es una forma que ella internamente dentro de su organización como empresa hace la distribución del riesgo, pero frente al asegurado, sencillamente hay una compañía aseguradora que es la A. Es decir, pese a que exista un coaseguro, cuando estamos hablando frente a un coaseguro interno, la compañía aseguradora que asume el riesgo es aquella que conoce y que pactó directamente con el asegurado. ¿De acuerdo? Cuando hablamos ya del coaseguro externo, si ya le estamos apuntando es a ese coaseguro que proviene por parte del asegurado, donde el asegurado sencillamente invita a esas compañías aseguradoras a participar, a asumir un riesgo. Y ese es, digamos, el coaseguro que uno más conoce en la actividad aseguradora. También hay un concepto que se llama el coaseguro pactado, que eso lo vamos a encontrar en el inciso segundo del artículo 1102. Y el coaseguro pactado es cuando ya entre compañía aseguradora, aquí no hay una multiplicidad de compañías, sino que entre compañía aseguradora y asegurado
se pactan unos porcentajes distintos de asunción del riesgo. Ejemplo, asegurado asume el 30% de la pérdida, mientras que la compañía aseguradora asume el 70%. Eso se podría confundir como con una especie de deducible, sino que acá hay un acuerdo previo entre compañía aseguradora y asegurado en que la forma de transferencia de ese riesgo va a ser de esa manera. Va a haber una mayor participación del asegurado en la asunción de ese riesgo. Entonces ahí es donde lo que llamamos coaseguro pactado. Y ya lo que tiene que ver con el coaseguro cedido y el coaseguro aceptado son expresiones más desde el interior de las compañías aseguradoras, y es que cuando hablamos de un coaseguro cedido, es una, digámoslo en términos coloquiales, es como una anotación contable, por decirlo así, donde la compañía que ha asumido el liderato en el coaseguro eh, anota o apunta cuál es su participación dentro del coaseguro, mientras que el coaseguro aceptado lo registra contablemente la compañía aseguradora que ha asumido parte de ese riesgo en conjunto con la otra compañía que se lo ha cedido. Entonces vamos a encontrar esas expresiones de coaseguro cedido y coaseguro aceptado. Acá viene un componente también que es relevante, y es que cuando hablamos del coaseguro, siempre vamos a encontrar una compañía que va a tener el liderato. Cuando hablamos de el liderato, estamos haciendo referencia a una compañía de esas que conforman ese coaseguro, que es la que se va a encargar de recaudar la prima, de expedir la póliza, de recaudar la prima, de atender las modificaciones del contrato que solicite el asegurado, de atender la reclamación. Se apagó el micrófono, doctor. Silencio. Qué pena, es que creo que me silenciaron también a mí. ¿Hasta qué parte me escucharon? Entonces, José, hasta recaudar la prima más o menos. ok. Qué pena, doctor. Si quiere, me permite, voy a silenciar. Es que como están ingresando, no alcancé a silenciarlos a todos. Voy a silenciarlos Sí. y ya luego activo el micrófono, por favor, ¿sí? Perfecto, no hay problema. Listo. Ahí sí estoy yo solo, listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el coaseguro? En el coaseguro siempre va a haber una compañía líder. Ese liderato, en principio, lo asume la compañía que tiene una mayor participación, pero hay casos o eventos donde no hay, digamos, una compañía con una posición mayor, sino que van, por ejemplo, en el 50-50, en mitades. Entonces, ahí se nombra que una de esas compañías tenga ese liderato frente al asegurado. Y ese liderato tiene unas razones más que todo administrativas, y es lo que tiene que ver con la expedición de la póliza, con el cobro de primas, con las notificaciones de riesgo que haga el asegurado, con las reclamaciones que presente el asegurado, y también la distribución interna a prorrata de la prima entre las coaseguradoras, y obvio también de lo que tiene que ver con la pérdida en el caso de las indemnizaciones que se deriven del contrato pues, de seguro que esté pactado bajo un coaseguro. ¿De acuerdo? Ahí a uno le quedan como unos interrogantes frente a ese tema del liderato, y es ¿qué rol cumple esa compañía? O sea, estamos hablando de un mandato con representación, un mandato sin representación, porque eso también tiene sus implicaciones desde el punto de vista de la integración del litisconsorcio o el contradictorio en un litigio. Para eso yo creo que hay que acudir necesariamente venga, ¿qué pactaron las compañías coaseguradoras dentro del mismo contrato? Algunas pactan, dejan claramente establecido como por fines de claridad cuál es su porcentaje
cuál es su participación, dejan establecido que no hay un tema de solidaridad entre las coaseguradoras, pero muchas veces nada se dice frente a esas facultades que se le entregan para la gestión y para la administración del liderato. Entonces, yo creo que hay un componente que se debería mirar y es dejar claramente establecido si ese mandato que tienen la líder alcanza incluso a tener un mandato con representación o sin representación, para mirar cuáles son las implicaciones de esto ya frente a un eventual litigio. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Alguna inquietud? No, señor, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas entonces que nos hacemos es, venga, cuando pactamos un coaseguro, ¿qué tipo de obligación está asumiendo cada una de las compañías coaseguradoras? Parece una respuesta obvia y uno dice, es una obligación conjunta, porque cada una de ellas participa en el coaseguro a prorrata del riesgo que está asumiendo. Y ese tipo o esa naturaleza de la obligación también tiene unas implicaciones, y es frente al tema de la constitución en mora, frente a la forma en que se le vincula dentro del proceso, también de la posibilidad que el coasegurador A pueda repetir contra el coasegurador B, si hay posibilidades o no. Entonces, en principio uno dice, la obligación que se asume por parte de las coaseguradoras es una obligación de naturaleza conjunta. Cada una responde a prorrata. Yo creo que ahí siempre es necesario, de todos modos, dentro del contrato, dejar claramente establecido esa obligación. Pues, si bien la norma dice que sea prorrata en el 1093, en el 1092, perdón, no podemos perder de vista el 825 del Código de Comercio frente a las obligaciones solidarias, porque se establece que toda obligación mercantil, pues, en principio es solidaria. Entonces, es necesario siempre dejar claramente establecido que esa obligación derivada del coaseguro es una obligación conjunta. Pero dejo también el tema de la solidaridad, dado que en ocasiones, cuando estamos frente a la suscripción de contratos de seguro con entidades estatales, las compañías aseguradoras se van en consorcio. Y yo creo que acá el tema cambia. Si bien tenemos una norma expresa que nos dice que cada una asume a prorrata, cuando estamos frente a la entidad estatal, nosotros no podemos perder de vista lo que establece el numeral sexto del artículo séptimo de la Ley 80 de 1993 frente a la contratación estatal. Y es que dice que quienes contraten con el Estado vía consorcio asumen sus obligaciones de manera solidaria. Y yo creo que ahí de pronto pueden haber dificultades o muchas veces deficiencias en el tema de la defensa en esgrimir que necesariamente esa obligación es de naturaleza conjunta. Entonces yo creo que ahí hay que mirar la obligación de ese coaseguro de una manera distinta, porque considero que hay una norma especial, que es el tema de la contratación estatal, que prácticamente elimina ese prorrateo que se establece en el coaseguro. ¿De acuerdo? Ahora, frente a este tema, vamos a mirar, ya como teniendo un poco claro qué es la figura del coaseguro, vamos a preguntarnos si es, venga, cuando hay una controversia con ese asegurado que tiene un contrato de seguro suscrito bajo un coaseguro, el asegurado debe demandar a todas las compañías, puede demandar a unas, puede demandar a otras. ¿Será que el camino correcto es un llamamiento de garantía entre las coaseguradoras? ¿Será que estamos frente a un tema de litisconsorcio cuasi necesario? ¿Será que hablamos de un tema de demanda de coparte? Esas son como, digamos, las inquietudes que se me ocurren o se plantearon durante la estructura de la conferencia, con el fin de poder dilucidar un poco el tema.
Si nosotros nos vamos a la naturaleza de la obligación y decimos que la obligación es conjunta, pues uno podría decir de primera mano, usted lo tiene que integrar, lo que tiene que hacer es un litisconsorcio facultativo, porque usted puede demandar a cualquiera de los dos y a cada uno le puede pedir el porcentaje de participación en el coaseguro. Si quiere, para una mayor claridad, miremos qué entendemos por el litisconsorcio necesario, qué entendemos por el litisconsorcio facultativo, y así poder entrar como a resolver algunas de las inquietudes. Si miramos el artículo 60 del Código General del Proceso, nos dice que el litisconsorcio facultativo es que, salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. Si nosotros miramos esa norma, entonces podemos decir, venga, acá hay una única relación contractual, que es el contrato. Pero en ese contrato de seguro, con pacto de coaseguro, tenemos a varios deudores. Cada uno de esos deudores, si la obligación es condicional, debe de participar en la pérdida de acuerdo a esa prorrata. Entonces, el asegurado podría demandar a la aseguradora A por su 30% y al asegurador B por el 70% restante. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que uno encuentra en esta figura? Y es, venga, ¿qué pasa si como medio de excepción el asegurador A alega una nulidad relativa por reticencia y el asegurado solamente ha demandado a una de las coaseguradoras? ¿Será que el juez puede entonces decir, por ejemplo, que ese contrato efectivamente está viciado de nulidad y por lo tanto frente a resuelve resuelve que no hay derecho a la indemnización, y frente a B, en el mismo litigio, que no propuso esa excepción, dice que el contrato es válido y que por lo tanto hay lugar a la indemnización de ese 70%? Yo creo que si uno mira las distintas pretensiones que se pueden estructurar en el proceso, de entrada uno empieza a decir, venga, el litisconsorcio facultativo, yo creo que no es. Puede que a simple vista, desde el punto de vista de la obligación, lo sea el correcto, porque uno dice, a prorrata, puedo ir por cada uno de los coaseguradores, porque también como asegurado puedo determinar a quién le reclamo y a quién no le reclamo, según esa naturaleza de la obligación conjunta. Pero se presenta la posibilidad que entonces, dado ese litisconsorcio facultativo, tengamos decisiones contrarias, que en el uno estemos obligados a indemnizar como asegurador y en el otro caso no se esté obligado a indemnizar como asegurador. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora con el tema del litisconsorcio cuasi necesario? El litisconsorcio cuasi necesario, pues nos han enseñado que se mira más desde el punto de vista del tema de la solidaridad. Entonces uno dice, bueno, si estamos hablando de un tema de solidaridad y estamos hablando que la obligación del contrato de coaseguro es una obligación conjunta y no solidaria, pues uno diría, de entrada, lo tengo que desechar, ¿de acuerdo? Pero quedan una serie también de interrogantes. Y es, venga, ¿hasta dónde entonces llega esa función de liderazgo, de liderato que tiene esa compañía aseguradora? ¿Cómo así que para toda la parte, digamos, extrajudicial, yo me entiendo con una coaseguradora, pero cuando ya es la parte judicial, yo sí tengo que empezar a dividir mis relaciones? ¿De acuerdo? Cuando el contrato es solamente uno y frente a ese contrato pueden darse situaciones que lo afecten en un todo. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos el tema del litisconsorcio cuasi necesario, que está establecido en el artículo 62, dice que podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte
y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser declaradas las pedidas por las partes. Si concurren después, tomarán el proceso en el estado en que se encuentren en el momento de su intervención. Entonces, mirando esta figura del litis consorcio cuasi necesario, pues digamos, quedan como unos vicios de que podía ser y no podría ser una forma, digamos, de integrar el contradictorio cuando estamos en un coaseguro. Yo creo que el tema del consorcio cuasi necesario es completamente válido si estaríamos hablando de una obligación netamente solidaria. Si de pronto dentro de la cláusula del contrato de coaseguro nada se ha dicho o nada se ha estipulado. Ahí hay que mirar ese tema del cuasi necesario con un asterisquito. Ahora, frente al tema del litis consorcio necesario. Cuando hablamos del litis consorcio necesario, ese litis consorcio nosotros lo vamos a encontrar regulado en el artículo 61 del Código General del Proceso. ¿Y qué nos dice el litis consorcio? Que cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todos o dirigirse contra todos. Y si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. Lo dejo hasta ahí. Si miramos el tema del litis consorcio necesario, pensaría uno que es el mejor camino para la integración del litigio cuando estamos frente a un coaseguro. Pero también vuelven y surgen las inquietudes y es, venga, la relación jurídica es una, que es el contrato, pero la obligación que se pacta es una obligación conjunta. Como obligación conjunta, yo como asegurado puedo determinar si le reclamo al asegurador A o al asegurador B, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la pretensión que yo quiera en el proceso, voy a mirar si efectivamente me puedo ir con un litis consorcio facultativo o si me puedo ir con un litis consorcio necesario. Entonces muchas veces uno ve el contrato de coaseguro como si esto fuera un de todito, como si para unos casos me pudiera ir por el facultativo o si por otros me pudiera ir por el necesario. Pensemos en lo siguiente. Si lo que se está discutiendo en el proceso no es propiamente la obligación, sino la nulidad relativa por reticencia, entonces ¿será que ese litis consorcio yo lo tengo que formar por activa con todas las compañías aseguradoras que hicieron parte del coaseguro? Pues uno diría que sí, porque es que el contrato es uno y el contrato no debería de ser nulo para unos y vigente para otros, o surtir efectos frente a otro, cuando estamos hablando de una única relación contractual que tiene un interés asegurable, que tiene un riesgo asegurable. Entonces ahí uno dice, hombre, si yo estoy pretendiendo la reticencia, yo debo integrar a todos por activa en ese proceso. Pero si estamos hablando del cumplimiento de la obligación propiamente dicha, será entonces que me voy con un facultativo porque yo determino a quién le cobro y a quién no le cobro. Lo ideal, personalmente, considero que debería de ser que de entrada se dé una conformación de un litis consorcio necesario para cualquier pretensión que se derive del contrato de seguro con un coaseguro pactado, un coaseguro acordado entre asegurado y las distintas compañías aseguradoras. ¿Qué pasa? Muchas veces en los procesos, o lo que puedo identificar, es que hay procesos donde el asegurado pareciera no tener como claridad de estar frente a un coaseguro, pese a que la norma dice que él tiene que tener conocimiento
que debe haber un conocimiento por parte de él, que debe haber una aquiescencia por parte de él. Muchas veces en el litigio da la sensación de que no ocurre. También que se encuentra muchas veces que las compañías aseguradoras, cuando están en un coaseguro, algunas expiden un solo contrato, pero otras expiden una multiplicidad de contratos. Entonces ahí uno dice, venga, si estamos frente a un coaseguro, estamos frente a un tema de coexistencia. Entonces yo creo que también hay que mirar muy bien esa relación sustancial y es, venga, ¿qué se pactó? ¿Qué cláusula de coaseguro se pactó? ¿Cómo se pactó esa cláusula? Y si realmente estamos frente a un coaseguro o si estamos frente a un tema de coexistencia. Cuando tenemos claro que estamos frente a un coaseguro porque hay una sola póliza expedida por varias compañías aseguradoras que están haciendo la retención de ese riesgo, pues necesariamente lo vamos a llevar a un concepto de litis consorcio necesario. Pero cuando no se da esa demanda o ese proceso integrando a todas las compañías aseguradoras, pues hay que mirar qué remedios se encuentran dentro de la legislación para poder integrar debidamente ese contradictorio. Uno de los primeros remedios y es lo que establece el artículo 62 y es, venga, cuando se presente un litis consorcio, el juez necesario, el juez desde el auto admisorio de la demanda puede ordenar la integración de los demás coaseguradores. Pero si eso no pasa, pues hay otra posibilidad y es que la coaseguradora que ha sido demandada pueda proponer una excepción previa de la no integración, la debida integración del contradictorio, numeral sexto del artículo 100 del Código Penal del Proceso. Esa es otra forma, digamos, de subsanar la deficiencia cuando no se integra debidamente ese contradictorio. Ahora, pensemos que en ninguno de los dos eventos se presentó, ni el juez corrigió en el auto admisorio, ni como excepción previa se presentó, pero la compañía coaseguradora lo que hace es un llamamiento en garantía. ¿Qué pasa frente al tema del llamamiento? Personalmente yo creo que es el camino incorrecto. Es una medida que a veces funciona, a veces no funciona, pero cuando uno mira el tema del llamamiento, ¿qué se encuentra? Que supuestamente el llamamiento es cuando yo afirmo tener un derecho legal o contractual de reclamarle al otro los perjuicios que yo tenga que pagar producto de este litigio. Si lo miramos de manera desprevenida, pues la norma sencillamente le dice a uno, oiga, usted con solo afirmarlo, le deben de admitir el llamamiento. Pero el llamamiento, ojo, tiene que cumplir con los mismos requisitos del artículo 82. Pero el artículo 82 dice que yo sí tengo que por lo menos aportar la prueba de los hechos o del derecho que me permite hacer ese llamamiento. Y me pregunto, venga, ¿en qué parte del contrato en el coaseguro se pacta esa posibilidad que compañía A pueda llamar a la compañía B para que en caso en que exista un litigio y tenga alguna de ellas que asumir la totalidad de la indemnización, esta la pueda llamar en garantía? Personalmente nunca lo he visto. No sé si alguno de los que están escuchando lo hayan observado. Pero necesariamente yo creo que no es el camino correcto. Es una forma, digamos que procesalmente, que medio le permite a uno enderezar la situación. Puede ser una alternativa, pero no es necesariamente la mejor, porque puede pasar que se le deseche el llamamiento, o puede decir sencillamente que no prospera el llamamiento, o por alguna razón ese llamado en garantía termina saliendo del proceso. Y hay otra figura por ahí que está también dentro del mismo llamamiento, y es el tema de lo que tiene que ver con la demanda de coparte. Yo creo, no lo he visto, que se presente demanda de coparte entre compañías aseguradoras. Creo que sería posible en la medida en que se esté desconociendo el concepto de la obligación conjunta dentro del litigio, para uno empezar a decir, oiga, efectivamente, acá, como hay una posibilidad de que a mí me condenen por ese tema de solidaridad, venga, yo de una vez le digo a usted que usted me tiene que indemnizar o pagar también esa forma, la participación que yo tenga que asumir de más en esta figura del coaseguro. ¿Qué pasa entonces acá como preguntas
frente al tema de la interrupción de la prescripción, la renuncia de la prescripción, ya mencionamos el tema del consorcio, pero quiero que volvamos a mirar también el tema de la nulidad del contrato. En los remedios de integración ya lo mencionamos, pero vámonos al tema de la interrupción de la prescripción y a la renuncia a la prescripción. Decimos que en el coaseguro siempre hay una compañía líder, que como asegurado yo me entiendo con esa compañía líder, que yo a esa compañía líder le pago la prima, le informo las modificaciones del estado del riesgo y cuando tengo un siniestro se lo reclamo a la compañía líder. ¿De acuerdo? Cuando tengo el siniestro yo no tengo que ir a formularle una reclamación a la compañía A, B y C. Simplemente a la que se ha identificado como líder y será ella la que tiene que entrar a consultar con las demás coaseguradoras si ese evento tiene o no cobertura. Ahí es donde entran, donde toma relevancia las normas de la circular básica jurídica porque establece como unos tiempos de 5 o 6 días para un tema de respuestas entre compañías coaseguradoras. De lo contrario, si aquellas guardan silencio, pues entenderá que la decisión de la coaseguradora líder pues va a ser la que se le exponga al asegurado. Pensemos en lo siguiente, esa compañía aseguradora le presento la reclamación, no me objeta la reclamación en tiempo y yo inicio un proceso ejecutivo. ¿Qué pasa con ese ejecutivo? ¿Será que en el proceso ejecutivo entonces tengo que también iniciar la acción frente a todas las compañías y aquellas a las que yo no le reclamé directamente me podrán, por ejemplo, decir, oiga, usted no, aquí no hay un título porque usted a mí nunca me presentó una reclamación formal? Se queda la pregunta ahí en el aire para que miremos ahora en el tema de la discusión. Ahora, frente al tema de la interrupción de la prescripción, artículo 94 del Código General del Proceso. Yo le digo a la compañía aseguradora, oiga, yo tengo un seguro de responsabilidad civil extracontractual con usted, tengo un tercero que me dice que me está reclamando, pero todavía no me ha demandado, estoy próximo a que se me cumplan los 2 años de prescripción, venga, le presento acá el requerimiento del artículo 94 y ¿qué pasa con ese requerimiento? ¿Será que se lo tengo que presentar también a todas las coaseguradoras del contrato para que realmente surta un efecto de interrupción de la prescripción? ¿Será que si esa compañía aseguradora líder me responde diciéndome, oiga, en el evento, sé que ahí entra un tema de la renuncia anticipada de la prescripción que no es viable, pero es en la práctica muchas veces de las compañías aseguradoras hay un tema de renuncias anticipadas, por eso pongo un asterisco ahí porque es un término impropio, alegarle la prescripción a ese asegurado. ¿Será que entonces esa renuncia también vincula a las demás coaseguradoras cuando hay un tema de liderato? Yo creo que cada una de esas cosas hay que mirarlas también. Venga nuevamente el tema de la obligación. Si nosotros vamos a las obligaciones conjuntas, hay un componente sobre el tema de la constitución en mora. Y la constitución en mora en las obligaciones conjuntas dicen que cada uno de los deudores, el acreedor para interrumpir la prescripción frente a su deudor, debe requerirlos a cada uno. Surge la duda entonces, venga, en el coaseguro también tendrá que ocurrir de la misma naturaleza porque sencillamente estamos frente a un coaseguro, o será que en el liderato que asume esa compañía aseguradora podrá vincular su decisión más allá de la simple gestión o administración de ese liderato. Yo creo que hay que volver al punto y es, venga, cómo se pactaron las cláusulas de ese coaseguro. Si nada se dice, creería que es un mandato sin representación, donde sencillamente la compañía aseguradora solamente asume un compromiso o una obligación dentro de ese marco del giro ordinario de ese coaseguro o de ese liderato del coaseguro. No obstante, uno se pregunta y es, venga, ¿cuál es el límite de ese liderato? ¿Cuál es el ámbito de responsabilidades de cada una de esas coaseguradoras? Porque también como asegurado uno se pregunta, venga, entonces todo el tiempo yo me entendí con A, pero ya cuando tengo una controversia de alcance judicial
me tengo que entender con A, B y C, y la carga se me impone un poco mayor porque frente a cada una de ellas tengo que actuar de igual manera para poder tener unos efectos frente al contrato. Yo creo que hay cosas entre la figura del coaseguro y las formas de integración del litisconsorcio y hacer valer la obligación derivada del contrato que de pronto son un poco más difíciles o complejas para el asegurado. Abro este espacio para que entre todos discutamos un poco sobre estos componentes que les dejo acá y podamos mirar cuál creen de manera académica sería el mejor camino para uno sortear estos temas de integración del litis consorcio cuando estamos frente a un contrato y en él se ha pactado un coaseguro. Ahí sí Doctor José, podemos muchas abrir el gracias. micrófono. Con gusto, Por acá Ana. tenemos una pregunta. Antes de pronto, de manera conjunta, pues como participar, tenemos una pregunta que nos hace el doctor Libardo Polanco y dice la siguiente. En la ley 80, la oferta bajo unión temporal y consorcios definitivamente habría solidaridad, pero si la oferta se recibe y se adjudica a título individual con ofertas idénticas y la adjudicación se hace proporcional, separada y concordante con el porcentaje de seguro, ¿cree usted que así no habría solidaridad y la oferta puede llegar bajo coaseguro y no sería cierto que los coaseguros están proscritos de la contratación estatal? Con la pregunta del doctor Libardo, se me olvidó el nombre, Libardo es cuando tenemos los mismos nombres, se me olvidó la palabra. Bueno, en el tema de tocayo, el tocayo, cuando la oferta se asigna, o sea, no se hace una oferta de consorcio, pero al final de cuentas no se adjudica como consorcio, sino a prorrata de cada una de las participaciones. Yo creo que ahí estamos frente a una figura distinta. Estamos frente a una coexistencia, donde hay diversas compañías aseguradoras, diversos contratos, la entidad estatal con cada una de ellas suscribe un contrato distinto, está asumiendo el mismo riesgo, el mismo interés y una participación distinta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? Que efectivamente pues el valor, la sumatoria de esas asignaciones no sea superior al valor real del interés, porque ya nos pasaríamos con un tema de violación del principio indemnizatorio. ¿De acuerdo? Pero según ese ejemplo, hablaríamos más bien de una coexistencia más que de un coaseguro. ¿De acuerdo? La otra parte era si el coaseguro estaba proscrito entre las entidades estatales. Yo creo que no, porque es una figura totalmente válida hoy a través del consorcio, sino que cambia en sí la obligación de las compañías coaseguradoras. Y yo creo que a veces eso nos pasa como de vista porque siempre decimos, venga, no, tenemos norma que dice a prorrata, pero ojo que allá la ley 80 me está diciendo, me está cambiando la naturaleza de la obligación a una obligación solidaria cuando voy en un consorcio, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias, José. No sé si algún otro de nuestros participantes en esta noche tenga alguna pregunta, un complemento para lo expuesto por el doctor José Libardo. Por favor, José. pueden levantar la mano. Ah, bueno, si pueden activar. Sí, es que por acá no vi como la opción de levantar la mano. José, hay dos consideraciones frente a la nulidad relativa y la prescripción, que digamos que son esas excepciones pues, y la compensación que se tienen que excepcionar si no se entiende que uno renuncia a ellas, ¿cierto? Pues que es el artículo 282 del Código General. La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa si una compañía alega prescripción y la otra no? Es decir, esa prescripción que alegó la líder o la que no es líder arrastra la prescripción de las demás o se resolverá desde el punto de vista de qué tipo de obligación vamos a decir que es. Porque si partimos que es conjunta, pues tendrá efectos diferentes. Si partimos que es solidaria, pues también, ¿cierto? Entonces, esas excepciones que denominamos propias a la hora de la verdad en un proceso, ¿cómo se terminan definiendo? Juan, mira, yo creo que hay que tener también en cuenta es frente a qué litis consorcio estamos.
Si nosotros nos metemos y nos vamos por un tema de un litisconsorcio necesario, ese derecho, la disposición del derecho en el litisconsorcio necesario es titularidad de cada uno de los litisconsortes. Entonces, por ejemplo, si yo renuncio a la prescripción, esa renuncia debe provenir por todos los que conforman ese litisconsorcio. Como acá hay una disposición del derecho en litigio, también esa prescripción debe venir absolutamente por parte de todos. ¿De acuerdo? Si estamos frente a un tema de un facultativo, pues efectivamente cada uno de esos litigantes, que son mirados de manera independiente, pues deberá proponerla. Y si uno no la propone, pues el efecto va a ser que sencillamente frente a él no se le va a declarar ese tema de la prescripción. ¿Vale? La doctora María del Pilar creo que también tiene la mano levantada. Hola José, ¿cómo estás? Doctora María del Pilar, ¿cómo está? Qué alegra verla. Muy bien, muchas gracias, muy interesante tu exposición. Yo solo quería hacer mención de una sentencia del doctor José Fernando Ramírez Gómez, Del que es 98, una sí. del 98, que justamente pues esto que tú has estado analizando, lo estuvimos mirando recientemente en la cátedra del contrato de seguro en la especialización de la universidad y encontramos pues que la línea jurisprudencial también digamos que hizo eco en la doctrina porque en el libro del doctor Andrés Ordóñez pues como que se asume esa misma posición y es la posición según la cual pues el coaseguro es simplemente como una modalidad de coexistencia de seguros, pero cuando esa iniciativa del asegurador. Y a juicio tanto del doctor Ordóñez como del doctor José Fernando, pues definitivamente ahí lo que hay es con claridad varios contratos de seguro distintos. Y yo creo que esto pues definitivamente complica muchísimo la situación para el beneficiario y como tú dices, pues expone también tanto al beneficiario como en general a los aseguradores a las posibles diferencias en materia, por ejemplo, de decisiones relativas a la eficacia del contrato, como a la nulidad. Yo pienso que ese es un tema que es complejo porque la verdad creo que esa es la línea que en un momento dado puede resultar más defensable y me preocupa también que esto es lo mismo que sucede con el contrato de reaseguro y que pone a las aseguradoras en una condición muy compleja, porque cuando hay diferentes aseguradores, reaseguradores, como ustedes bien lo saben, sobre todo pues en el mercado inglés, en el mercado internacional, se entiende que cada reasegurador asume solo su cuota y tiene una relación distinta. Entonces, de alguna manera se presenta ahí un paralelismo entre lo que sucede con el coaseguro y con el reaseguro, que desde ese punto de vista también sería como un co-reaseguro donde cada quien responde de manera independiente y hemos visto con mucha claridad pues cómo eso pone a las pobres sedentes en una situación muy complicada. Cuando un reasegurador acepta el pago, el otro alega la nulidad, el otro alega la prescripción y finalmente esta cedente le toca asumir una posición unánime frente al reaseguro. Entonces, yo creo que son de los temas, José, que de pronto deberíamos pensar en analizar desde el punto de vista legislativo para buscar una claridad en ese aspecto. Y ahora que hay una reforma que está en el Congreso, pues pensar si es un tema que deberíamos tratar de llevar a través de Acoldese, de Fasecolda, porque la verdad sí genera, como tú lo has anotado, pues unas posiciones muy complicadas y las posibilidades de unas decisiones muy contradictorias. Sí, incluso, doctora María del Pilar, por ahí hay un caso también de la Corte Suprema, de una sentencia que casó en el 2014 y la sustitutiva la dictó en el 2019, donde una EPS del régimen subsidiado
demanda en un proceso de enfermedades catastróficas de sus afiliados, demanda solamente a una de las compañías aseguradoras y no vincula a la otra. En primera y segunda instancia, el proceso es favorable para la compañía aseguradora inicialmente demandada. Ella, cuando contesta la demanda, propone la excepción previa de debida integración del litis consorcio. Esa decisión se vincula a la previsora, en ese caso, pero la sentencia de primera instancia niega las pretensiones, pero también declara como válida la excepción de la previsora de que ella no debería estar en el proceso. La EPS en liquidación apela esa decisión, va al tribunal, el tribunal confirma. El recurso ahí no es periférico, sino puntual. Nada se dice frente al tema de la excepción que le prosperó a previsora frente a la integración, a la indebida integración del contradictorio. Llega a la corte y el tema y la corte casa la sentencia, con el agravante que no lo obliga a pagar a prorrata, sino por el todo de la obligación, ¿cierto? Y deja como entrever un sinsabor la decisión, porque ella como que en varios punticos dice, oiga, yo no me puedo pronunciar sobre el tema de la idea de la excepción que prosperó frente a previsora, porque sencillamente no fue objeto de reparo. Entonces uno dice, pues con retrovisor es muy fácil revisar las cosas y uno dice, oiga, lo que debió haber hecho ese abogado es, en ese punto, que le fue desfavorable y como el demandante apeló, venga, ojo, cuando resuelva, téngame en cuenta también mi argumento frente a la prosperidad de la vinculación de previsora. Porque es como que la corte quisiera tocar el tema, pero no puede porque sencillamente está vedada por el lindero mismo de los cargos de la casación. Pero eso genera demasiados inconvenientes. También recuerdo un caso de ML Ingenieros aquí en un juzgado administrativo, donde era claramente que la figura que existía era una coexistencia de seguros, porque eran seguros donde estaban efectivamente el mismo asegurado, distintas aseguradoras, el mismo riesgo, pero se habían suscrito de manera aislada en el tiempo, pero bajo la misma vigencia, cubrían el evento. ¿Qué hace el juez y el tribunal que ratifica esa decisión? Sencillamente dice, oiga, yo lo que veo acá es que hay un coaseguro. Y como las partes nada dijeron sobre la prorrata, entonces van por mitades. Entonces, cuando uno dice, venga, claramente lo que aquí hay es una coexistencia y la proporción debería ser de acuerdo a el valor asegurado que cada una de las compañías tiene. Entonces, yo creo que el tema del coaseguro, del reaseguro, de la coexistencia, es algo que muchas veces al juez no le queda fácil o no somos demasiado claros explicándole, venga, qué figura hay. O a veces también uno dice, no lo quiere entender. ¿De acuerdo? Pero efectivamente hay un componente ahí que si uno lo mira desde el punto de vista del consumidor, el consumidor también a veces como que le tocan unas cargas muy distintas ya cuando está en la fase judicial. Porque entonces, si yo no le reclamé a él, entonces significa que nunca interrumpí la prescripción. ¿Será que nunca lo requiere? Entonces tampoco lo puedo. Incluso el mismo tema de la audiencia de conciliación extrajudicial. Muchas veces el asegurado desconoce esa conformación y convoca únicamente a la líder. Entonces va y después demanda, le dicen, oiga, requisito, le faltó el requisito, y después entonces cuando va a subsanar, ya sencillamente le prescribió el derecho. Entonces yo creo que también hay unas cosas que hay que darle una miradita un poco más pro consumidor que pro asegurador. ¿De acuerdo? Yo creo que definitivamente eso va a terminar siendo así y si uno mira un poco como la posición internacional, me llamó la atención también encontrar que, por ejemplo, la definición que trae Stiglitz sobre el coaseguro y sobre la labor de la líder, implica que la líder lo que tiene es un mandato representativo en interés común de los mandantes, que serían entonces todos los aseguradores. Y es por esa vía que se entiende pues que se trata verdaderamente de un solo contrato.
Entonces, me parece a mí interesante el tema y también interesante mirar hasta qué punto los propios aseguradores podríamos solucionar esta problemática mediante una mejor suscripción, como tú mencionabas hace un rato, porque ahí hay muchas falencias en la propia suscripción. De hecho, no puedo olvidar que también es posible en un momento dado, por ejemplo, que un coasegurador tenga una información de declaración de estado del riesgo diferente que otro no haya tenido. Uh-huh. Entonces, fíjense que ahí también se puede como justificar la existencia de esas dos relaciones jurídicas. Pero yo sí creo que es bien importante como también desde el punto de vista de suscripción, mirar cómo solidificamos o cómo instrumentamos la posición de la líder. Porque la líder, como tú bien lo dices, pues también está en una situación en la cual muchas veces frente a procesos o inclusive actuaciones administrativas, por ejemplo, de caducidad de los contratos, terminan citando solo a la líder uh-huh. sin citar a los demás coaseguradores. Los demás. Y esa es una situación muy complicada porque las entidades administrativas a veces consideran que como es la líder y como hay allí una situación, por ejemplo, de un consorcio, pues entonces que solamente la líder tiene que responder y no le dan el derecho de defensa a las demás coaseguradoras. Entonces sí claro, creo que hay mucho. María, qué pena. Y yo creo que también el otro punto ahí es, listo, condenan a una de las compañías coaseguradoras, asume la pérdida al 100, ¿cierto? Que uno dice, creo que por ahí hay una pregunta asociada a eso también. Exacto, doctor José, está relacionada con eso. Que uno se pregunta, ¿y el juez cómo lo hizo? ¿Por qué es juez? Porque muchas veces tampoco hay un sustento claro en esa decisión. Porque uno dice, bueno, si la obligación fuera solidaria, que esté A, y con eso basta. Y eso también habilita para que A le cobre a B. Pero acá muchas veces encuentra uno que el juez ni siquiera tiene un argumento para decir por qué 100 y por qué no su prorrata. Que esas son otras cosas que uno también se queda como un poco asombrado en cierto tipo de decisiones judiciales. Y realmente no hay una norma que habilite al juez a hacerlo. Ya le tocaría a uno entrar a discutir por vía de tutela, si es una vía de hecho, una aplicación, o incluso como un mismo cargo de casación, de violación directa de la norma sustancial causal primera, sobre la aplicación indebida de esa norma. Venga usted, si me va a condenar, condéneme a mi prorrata y no me condene por esa decisión. En ese caso, por ejemplo, la sentencia sustitutiva, pues ahí no le cabe. Entonces, queda uno maniatado. Así es, doctor José. Tenemos otro comentario antes de la pregunta pues, que acabas de resolver, donde pues finalmente si el juez decide condenar, pues condena. Dice, doctor Libardo, el gran inconveniente para asumir que se presenta el consorcio en la práctica es decorar... no, perdóname. Este fue sobre el... Acá tenemos, sí es ese, perdón, discúlpenme, es de un celular, pero no aparece el nombre. El gran inconveniente para asumir que se presenta el consorcio en la práctica es de carácter técnico. Cada uno de los participantes, como eventual responsable del 100%, debería tener capacidad de cobertura de reaseguro al 100% y multiplicando el costo. Por lo anterior, es muy importante reivindicar el coaseguro como movilidad válida de contratación. Ese es un comentario pues, que nos hacen acerca de lo que hemos estado hablando precisamente. Y por último tenemos incluso, por acá... Perdóname, Ana, porque yo creo que una de las críticas que se le hace al coaseguro incluso es al contrario, que limita la capacidad técnica de las compañías aseguradoras. Porque muchas veces es más fácil transferir, hacer una dispersión del riesgo bajo la figura del reaseguro que del mismo coaseguro. Porque es que las reaseguradoras no son muy dadas a asumir la transferencia cuando de entrada estamos frente a un coaseguro. Prefieren tener el riesgo puro y total que se les va a transferir, y creo que hay una posición antes mayoritaria donde dice, oiga, desde el punto de vista técnico, de reservas, de capacidad de transferencia del riesgo, es mejor el reaseguro. Sin embargo, hoy también es una práctica pues, que se admite que el coaseguro, pero se puede ver limitada más la capacidad de la compañía
aseguradora. Lo otro es que el coaseguro también puede tener unos temas operativos muy grandes, porque a mayor número de aseguradoras que estén participando en ese coaseguro, pues a esa líder va a tener una carga operativa mucho más grande, y es distribuya primas, recoja para el siniestro, notifíquele a todas que hay un tema de transferencia, de modificación del estado del riesgo. Pensemos en que no le informa a todas la modificación del estado del riesgo. Y una de esas coaseguradoras le dice, oiga, usted a mí no me informó. Yo creo que incluso ahí puede entrar un tema de responsabilidad de esa coaseguradora. Y es, usted no le informó sobre esa modificación que para el otro sí era importante y era necesaria conocerla porque, digamos, no estaba dentro de su apetito de riesgo. Yo creo que hay una ausencia de información que se va a transferir a la aseguradora líder en que tenga que asumir esa prorrata. Entonces, mira que eso puede generar antes un tema mucho más operativo. Tenemos por acá otra pregunta del doctor Pedro Ignacio Soto. Doctor, buenas noches. Dice, ¿y si se aplicara para el asegurado frente a los demás coaseguradores la teoría de apariencia, ya que siempre entendió que la líder representaba a las coaseguradores y que se sorprendería con una prescripción o una nulidad relativa propuesta por las demás coaseguradoras? Yo creo que la teoría es válida, es de proponerla, mirar qué le suena al juez. Completamente válido el comentario del doctor Pedro Ignacio. Sobre todo porque de cara precisamente a esos beneficiarios que no conocen las condiciones en que se pactó, considero que pues que en ese caso el juez obviamente va a analizar también como todas esas posiciones o teorías que se pueden argumentar dentro del proceso en aras pues de lo que tú decías, beneficiar al consumidor. De acuerdo. Bueno, creo que tenemos por acá, no tenemos por aquí más preguntas dentro del chat. Bueno, no. Doctor José Libardo, muchísimas gracias por ahí otra manito levantada del doctor Libardo Polanco. Qué pena. Doctor Libardo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, me rendía mucho más explicar lo que escribir. Yo creo que una lección importante, y quienes estamos en el área de consultoría lo abordamos, es que la necesidad del coaseguro muchas veces viene por una motivación financiera y de capacidades en los reaseguros. Entonces, ante una realidad contundente que muchos riesgos no caben ni dentro de la retención ni dentro de los contratos automáticos de las aseguradoras, y que irse a los facultativos encarece fuertemente la prima, pues la práctica en la suscripción es apoyarse en el coaseguro. Apoyarse en el coaseguro, y es la solución para encontrar un equilibrio comercial. Sin embargo, creo, y aquí ya especulo, el creer que las cláusulas de coaseguro se deben dejar sueltas y que los redacten sin que haya de alguna manera un control por parte del mismo tomador, que tiene el deber de manifestar su aquiescencia y de alguna manera contar cómo desea que se regule ese otro negocio, porque prácticamente, y perdón que yo no soy abogado, es como si tuviéramos un contrato dentro del contrato de seguros, y es ese pacto del coaseguro. Entonces, definitivamente, la práctica de la suscripción que deje suelto el aspecto jurídico del coaseguro termina generando todos esos ruidos que con tanto acierto he escuchado aquí en una excelente conferencia. De acuerdo, doctor Libardo. Yo creo que en la práctica nos vamos por el coaseguro, pero no regulamos o no se hace una mención específica frente a cómo se pacta ese coaseguro. Se me vino un recuerdo a la mente en el proceso que les mencionaba de la EPS. Creo que lo único que menciona el juez como para decir que efectivamente tiene que pagar al todo es que no estaba probado que ese coaseguro había sido aceptado por el asegurado. Creo que es lo único. Pero yo creo que eso nos lleva a venga, formalicemos, dejemos claramente establecido
cuál es el rol de cada una de esas coaseguradoras dentro del pacto, dentro de ese acuerdo del coaseguro. Pero adicionalmente, yo creo que uno a veces tiene que pensar un poco mal, porque ve este tipo de decisiones y es, venga, si hay situaciones donde solamente se vincula a la líder y no hay forma de integración de ese litis consorcio, porque ahí en el coaseguro, ojo, no hay comunidad de suerte, venga, ¿cómo vamos a regular entre compañías aseguradoras cuando a la líder se le condena por el todo y yo tengo que asumir la aseguradora A, B y C? ¿Cómo asumirían la pérdida en ese caso? Porque muchas veces termina uno asumiendo una pérdida que no tiene que asumir. Ya tendrá ya que acudir considero que a otros mecanismos. Pienso que un tema de un enriquecimiento sin causa puede ser una vía para pedirle a la otra que le pague lo que ella tuvo que asumir de manera en exceso de su participación en el coaseguro. Pero si es necesario entrar a darle un poco más de detenimiento a esa cláusula del coaseguro. No sencillamente, venga, juntémonos y pare de contar, sino es, venga, cómo vamos a actuar en determinado evento donde se ocurra A o B situación, que nos vinculen a todas y que no nos vinculen a todas. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor José Libardo, muchísimas gracias por este tiempo que comparte con nosotros, por compartirnos este tema tan interesante. Pues hemos recibido varios comentarios, la gente muy contenta por el tema que hemos compartido en esta noche. Agradecerle también a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y pues como lo decía inclusive ahorita la doctora María del Pilar, la idea es poder construir a partir de estos conversatorios, de esta tertulia, poder como asociación pues recoger todo lo que hacia la academia e inclusive pues la propuesta también se pueda llevar al legislativo respecto a estos temas que falta regular pues como de manera aún más específica. Entonces, pues nuevamente agradecerle también al capítulo, a la Dirección Nacional de Acoldese por todo el acompañamiento y todo pues, el suministro de la tecnología para compartir el tema en la noche de hoy y quedan pues como cordialmente invitados a seguir participando de las tertulias que estamos programando durante cada mes por parte de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. Ana, muchísimas gracias por la invitación y a todos por haber participado en este espacio. Espero que también les haya dejado pues como más que resolverles, dejarle inquietudes para que sea, digamos, como el abrebocas de otros espacios de discusión. Claro Muchísimas que gracias sí. por la atención. Doctor José, por ahí José, están muchas gracias. escribiéndote varios de los participantes, entonces pues nos despedimos para todos, que tengan una muy feliz noche, muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta Que estén muy bien. luego. Chao. Gracias a Cris, que estés todos. bien. Chao. José, muchas Feliz gracias. noche. Que estén bien todos. Que estén muy bien. Pueden acceder a la grabación. Yo subo el video a nuestra plataforma en YouTube, en el canal de Acoldese AIDA. Alguien estaba preguntando cómo podían acceder a la grabación. Entonces yo estoy subiendo, Dios mediante esta semana, las grabaciones de las tertulias que hemos tenido en estos días. Listo, Andrés. Muchísimas Listo. gracias. Chao. Feliz Un noche abrazo para todos. que estén bien. Hasta luego.